Tener del otro lado a Rodrigo Ceballos Bilbao, abogado, y bueno, justamente lo llamábamos para tener una visión quizás un poco más amplia desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del trabajador, digamos, ¿no? Porque hace unos días hace unos días, unas semanas quizás, Mario Pergolini daba su parecer acerca del teletrabajo, esto tan controvertido, y bueno, justamente queríamos la palabra del letrado para que, bueno, nos dé un panorama más preciso, digamos, ¿no? Por eso lo tenemos del otro lado. Buenos días, Rodrigo, gracias por comunicarte, por atender. Muy buen día, ¿cómo estás, Martín? Es un gusto que me llamen y ser parte de tu programa. El gusto es nuestro. Bueno, nosotros cuando hablábamos, justamente teníamos, bueno, le planteaba esta situación porque es muy controvertido el teletrabajo para el punto de vista del trabajador. Bien, son realidades, el mundo va cambiando, estas realidades subyacen y el derecho o aparecen o son parte, digamos, no se pueden dejar de ver. Los cambios sociales son constantes, ¿no? Sí, por supuesto. Y el derecho debe, en definitiva, es lo saludable que recepte la realidad y la regule de la mejor manera. Con lo cual, la verdad que es un interesante adelanto esta ley. Lejos de algunos comentarios, digamos, negativos, se dio en un marco de consenso, primera cuestión. Más allá del consenso, que es algo, digamos, una construcción política del momento, es una realidad. Y como todas las realidades, se ha puesto en valor de alguna manera en la pandemia. Es que la pandemia acrecentó muchas cosas y también esto de tener que ayornarnos con otras cuestiones que quizás antes no eran tan relevantes, vamos a ponerlo así. Claro, exacto. Exacto, sí, la pandemia nos llevó a una realidad distinta. Y el teletrabajo, que es concretamente una modalidad del contrato de trabajo, que se cumple de modo no presencial, mediante el uso de tecnologías, en un domicilio que no pertenece al empleador, puede también tener distintas modalidades, puede ser total o parcial, es decir, puede ser que el trabajador solamente tenga un vínculo con un empleador o con más de uno. Para esto tiene que existir un acuerdo de teletrabajo, que en ningún punto sustituye la ley de contrato de trabajo ni contrato de trabajo en su forma natural, sino que lo complementa, ¿sí? En cuanto a condiciones de trabajo. Ahora bien, esto implica que ese acuerdo que se desarrolla debe contener en forma expresa la voluntad de justamente el trabajador, en este caso teletrabajador, de acceder, en definitiva, a cumplir sus obligaciones, su débito laboral mediante esta modalidad de teletrabajo. Y el lugar en el cual se va a desarrollar, ¿sí? Desde el punto... Sí, perdón. Sí, adelante. Desde el punto de vista quizás del empresario, que bueno, justamente lo que decía Mario Pergolini era esto de decir de que quita las ganas de dar trabajo, que también le cortaba la posibilidad al trabajador de tener 2 o 3 trabajos sencillos, cortitos, y pasar a tener relación de dependencia. O sea, desde lo jurídico, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la desventaja que tiene el empresario de esto? A ver, objetivamente, esto es, digamos, desde una visión muy objetiva y jurídica, y este sería un análisis, en mi caso como profesor de Derecho. La ley contiene presupuestos mínimos, ¿sí? Es como un marco general, no tiene una regulación taxativa y específica. Como regulación amplia, que
tiene previsto puntos básicos en definitiva, deja mucho margen para que las partes acuerden muchas cuestiones. Dentro de ese acuerdo hay horarios, productividad, la modificación del lugar, en fin, un margen para la autonomía de las partes. Claro, autonomía de las partes que no puede ser una autonomía de un contrato, sino que estamos hablando de un trabajador y los derechos propios y los principios propios del derecho al trabajo. Vi la nota de Pergolini. Pergolini creo que no está... primero no miró la ley, me da la impresión. Lo asume esto desde una lógica empresarial negativa y está sesgada de una carga, parece personal, porque no tiene un asidero lo que dice. Me parece que es todo lo contrario, que son alternativas de trabajo válidas y que ocurren en la realidad. El punto es este, es un trabajador más, es eso, o sea, no es proteger a un trabajador que está prestando su débito laboral en su casa. Claro, y siendo que no, esto, si vamos al caso, no es algo nuevo, no es algo nuevo, pero que ahora se empieza a regular y quizás por eso es que Pergolini estaba tan en contra, quizás es como... Probablemente porque tenga teletrabajadores y se habrá puesto a pensar, bueno, esto que funcionaba, a ver, seamos realistas en esto, nosotros tenemos un marco de protección de derechos laborales que seriamente nunca se ha ponderado en punto a tener un número exacto o lo más fidedigno posible. Pero pensemos que tenemos todo un marco regulatorio protectorio de la ley de contrato de trabajo, sindicatos, obra social, ART, aproximadamente para un 60% de los trabajadores, ¿sí? El otro 40% nada en una total indefensión, ¿sí? La pandemia puso en valor esto, o sea, digo, si uno quiere ser objetivo, la cantidad de millones de personas que están, digamos, recibiendo la asistencia del Estado, implica eso, poner en valor que hay un porcentaje muy alto de trabajadores que no tienen el marco protectorio, que está hecho, sí, está regulado y razonable para el 60% de la población que trabaja en relación de dependencia, y el otro queda desamparado. Esta es la realidad. En el teletrabajo, claro, son nichos nuevos donde no había ningún marco protectorio. Entonces, directamente, si vos no tenés a la persona prestando su débito laboral en tu empresa, en tu negocio, claramente es como alguien que está ajeno, que tiene una especie de extra, pero claro, esa relación puede ser trascendente, puede ser que esa persona desde su casa maneje muchas cosas. Y claro, eso lo permite la tecnología. Por eso es que está bien regular este tipo de relaciones, porque la tecnología lo habilita, porque hoy podemos estar conectados. La pandemia puso en valor esto, y no hace falta un gran equipo, ni hace falta tener lo básico y un servicio de internet. Exactamente, es que justamente eso también, el tema de, a ver, yo creo que esta ley no pudo darse en un mejor momento porque justamente la virtualización, el ayornamiento con la tecnología hizo justamente que, bueno, tengamos que pensar en los que ya venían haciendo este trabajo, que se hizo más fuerte, fue increciendo, digamos, y también en aquellos quizás también los factores de riesgo que no pueden acercarse a la empresa donde quizás trabajaban, puedan hacerlo también desde su casa. No, claro, es una solución muy práctica. Además, para el trabajador, por supuesto. Yo ejerzo la profesión en forma independiente de abogado. La realidad fue esta. Cuando el 20 de marzo comenzó la cuarentena, la galería donde yo tengo mi despacho se cerró y nadie iba a la galería. Claro. Empecé a trabajar desde mi casa. ¿Qué tuve que hacer? Y modernizar un poco las instalaciones de mi casa, tuve que comprar una PC, tengo la notebook, y pudimos, en definitiva, salir adelante, porque
es también un trabajo en equipo. Hay otra colega en el estudio y nos vinculaban por WhatsApp, por mail, y se avanzó. Es decir, nosotros en ese tiempo nos vino muy bien para avanzar, para trabajar, para completar demandas, para en definitiva... para no estancarse, digamos, quizás. Ese tiempo. Y esto les pasó a todos, nos pasó a todos. La pandemia nos puso en una situación totalmente que no estaba en ninguna mente que esto pudiera ocurrir. Y luego volvimos, pero claro, ahora tenemos muchas herramientas. Estas, por ejemplo, de que uno dice, bueno, ¿se puede trabajar desde tu casa? Sí, perfectamente. Claro, hay muchos colegas que ya lo vienen haciendo hace ya mucho tiempo. Muchos colegas directamente van al estudio digamos, llevan adelante una atención, digamos, al público y después trabajan en sus casas. Claro. Y la tendencia del mundo va en ese sentido. Puntualmente, lo que a mí digamos, a mi actividad hace, hay un proceso permanente de despapelización. Esto quiere decir que al no haber papeles, las cosas giran a través de Internet. Sí. Entonces se hacen presentaciones a través de Internet. Y esto cada vez es así, pero no es que la realidad del abogado, es la realidad también de muchas actividades. A ver, la factura que hacemos de AFIP, que se hace online, es una muestra cabal de lo que es el cambio. Y bueno, y hay actividades, hay oficios, hay, digamos, prestaciones laborales que se pueden llevar adelante desde un hogar. Ni hablemos cuando hablas de marketing, cuando hablas en definitiva, de algún desarrollo empresarial, digamos, pensando en Pergolini, ¿no? Sí, por supuesto. Que apunta a ese tipo de actividad y sí, mucho más viable la actividad del teletrabajo. Entonces, digamos, yo quería hacer una referencia. La ley que tiene presupuestos mínimos y deja mucho margen para que, en definitiva, las partes acuerden. Esto de que las partes acuerden, y quiero esto ponerlo en valor, no sé si está tan bien. Hay que verlo, porque pensemos que estamos frente a una relación de trabajo que tiene un sistema protectorio. No hay un pie de igualdad entre el empleador y el empleado, sino que el empleador, en definitiva, tiene siempre, y por eso el derecho laboral así se ha concebido, una relación que busca equilibrar las partes. Pero atención con esto también, desde el 2015, que apareció el nuevo Código Civil y Comercial Nacional, en definitiva se desarrolló en forma, digamos, muy amplia la autonomía de la voluntad. Y es más, yo he sido parte de algún trabajo de estudio en punto a ver qué impacto tenía esto en el derecho laboral. En un posgrado que hicimos, ponderábamos eso, y justamente vimos que ese impacto que pasó para muchos inadvertido, habilita cada vez más la utilización de la autonomía de la voluntad. Increíblemente, sindicatos y demás lo han pasado por alto, no le pusieron el acento, pero esto está y es ley a través del Código Civil y Comercial, que siempre tiene una aplicación supletoria. Claro. Siempre, en definitiva, algo que no está regulado en otra rama del derecho, se aplica el Código Civil y Comercial. Y allí apareció con una firmeza la autonomía de la voluntad que es increíble. Esto, yo no digo que sea bueno, no digo que sea malo. Utilizado razonablemente está bien, pero los excesos siempre son peligrosos y malos. Y si todo es bueno en su justa medida, como quien dice, ¿no? Exactamente. Acá me llegan mensajes de los oyentes, ¿sí? Al 291-476-0997, y un oyente dice que no sea tan lapidario con el artículo 2595 del Código Civil y Comercial, que le pide a los jueces que le permite, a los jueces extranjeros interpretar el derecho. ¿Quién será ese oyente? Ese oyente es un estudiante de Derecho, alguien que... ¿Quién será? Que está muy en tema. Sí, que ese oyente me conoce mucho, por lo visto. Ese es el artículo, es uno de los artículos que habilita la autonomía de la voluntad y en definitiva, el 2595 habla de la aplicación del derecho extranjero, de eso puntualmente habla. Pero está ceñido en una teoría
justamente que habilita la autonomía de la voluntad. En ese caso, ese artículo, lo comento muy brevemente, habilita a nuestros jueces, desde la mirada de nuestros jueces, cómo tienen que aplicar el derecho extranjero, habilita a imitar, obliga a que el juez imite el derecho de otro país. Es decir, el juez debe imitar cómo resolvería el juez del otro país. Claro. Tomando todo, en definitiva. Si, por ejemplo, fuera una relación de teletrabajo, no solo tendría que ponderar la ley específica de teletrabajo, sino la ley del otro país donde se establece las pautas del derecho al trabajo. Es decir, debe imitar, debe ser completa esa imitación, no ceñirse solamente a lo que dice la ley, sino que también a lo que dicen los jueces, lo que dice la doctrina. Bien, va por ese lado. Claro. Y esto es en el marco también de, ya digo, una teoría que tiene una visión bastante amplia. Bueno, una bien. cosa que quería poner de resalto. Sí. El trabajador, para adherirse a esta modalidad, debe dar su consentimiento, ¿sí?, para esta modalidad de trabajo. Esta posibilidad permite también la reversibilidad. Esto quiere decir volver a la modalidad presencial. ¿Qué es lo que hizo mucho ruido en el sector empresarial? Que esa posibilidad de volver a la modalidad presencial, en el supuesto de que la persona nunca haya estado en esa modalidad, es decir, nunca estuvo trabajando en la empresa físicamente, sino que desde el primer día lo hizo en forma, digamos, de teletrabajo, es que habría que darle lugar a esa persona. Eso es puntualmente, me parece que la observación que tienen. Pero bueno, son derechos del trabajador, como está esta posibilidad de que se quede en su casa y siga trabajando, por ejemplo, en una circunstancia de pandemia, también está el derecho de que en definitiva esto es bueno, porque podría estar en su casa cuidándose y no trabajando, ¿sí? Sí, por supuesto. Esto permite que volver a la modalidad presencial. Esa es una objeción bastante dura que han hecho. Y después, otros puntos es que el trabajador, por supuesto, la ley, si bien da un marco general, tiene algunos derechos consagrados puntualmente, como el derecho a la desconexión, ¿sí? Obviamente también se pondera la intimidad del trabajador y su trato digno. Otra cosa que me parece muy relevante poner de manifiesto. Pensemos esto, esta ley, la ley de teletrabajo, se va a empezar a aplicar recién a los 90 días de que termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Claro, capaz eso es también lo que hace ruido. Sí, eso hace mucho ruido, porque parecería ser que se hizo ahora para este momento, y en realidad, si bien es oportuno, siempre es oportuno tomar la realidad y llevarla adelante a través de una ley, y cubrir con esto los vacíos que existen, el dato es que los legisladores, no sé la razón, pero fue así, o sea, no tiene fecha de entrada en vigencia. Pensemos que una vez que terminemos con el aislamiento social preventivo obligatorio, 90 días recién comienza esta regulación. Claro. Atención también, esto puede ser que se pensó, porque hay mucho, como yo dije, solo esto es un marco de tipo general. La ley tiene estos presupuestos mínimos, y como hay que hacer mucha regulación, pensemos que la ley tiene poquitos artículos, no es una ley extensa que uno dice, bueno, tiene una regulación minuciosa, reglamenta todo, no, la ley es realmente muy cortita. Claro, no es demasiado extensa, digamos. No, solo da ese marco general, tiene 19 artículos la ley. Con lo cual, con 19 artículos la regulación no puede ser más que mínima y en definitiva en parámetros, digamos, generales, no puede ser una regulación particular. Entonces, ¿qué ocurre? Quizás pensaron, esto lo estoy, digamos, es una presunción que se puede analizar válida, de que como hay que reglamentar la ley,
y además esto va a estar sujeto a muchos convenios colectivos, ¿sí? Si vos ahora regulás más el teletrabajo, movilizás toda esa lógica de convenio colectivo, de discusión del convenio colectivo, claro. Y quizás no sea el momento, claro, momento oportuno. En pandemia no parece razonable frente a la realidad movilizar y generar todas esas tensiones. Estimo que puede ser que porque falta esa reglamentación se haya diferido, digamos, la vigencia de la ley. No obstante, es útil porque nos da un marco general, pone en valor lo siguiente, digo, y me quedo con esto, pone en valor de que en el teletrabajo hay un trabajador que está prestando su débito laboral. Y esto es interesante, per se, porque en definitiva no es que lo está haciendo de gracia, de onda, no, está trabajando desde su casa. Y por lo tanto, esa situación amerita derechos y obligaciones, por supuesto, pero en un marco digamos, legal, en un marco legal, no de buenos oficios o de solucionar como a través de un parche. En ese aspecto, a pesar de que empiece 90 días después del aislamiento, me parece que suma. Sí, ni hablar, eso es verdad. Y ya quizás para ir cerrando le voy a hacer una pregunta que es un poco llamativa. ¿Bioca, Balestra o Scotti? Bueno, es todo un tema. Bueno, hoy Scotti por una cuestión de que es una autora joven que está, tiene su manual más actualizado. Y antes Bioca, por supuesto. Bueno, Bioca tiene un valor en sí mismo. Scotti es discípula de Bioca. Yo me considero también un discípulo de ella. Bien, genial. Y eso. Se dice el pecado, no el pecador. Y finalmente también me han preguntado, un oyente dice que perdieron la pulseada con Werner Goldsmith. Sí, totalmente. Me dice un oyente, Me dijo un oyente. Está muy bien. Goldsmith realmente, bueno, sigue el Código Civil y Comercial a Goldsmith. Claro. Y esto es concreto, esto es ley. Las soluciones son razonables igualmente de Goldsmith. Muchas veces las ideas son digamos, posturas académicas, pero son razonables. Finalmente lo bueno es que el derecho avanza, el derecho todo el tiempo busca mejores soluciones. Y sí, eso es lo importante. Van en este sentido, de regular. Siempre hay tiempo para ajustar, sí. Pero lo bueno es regular. Sí, eso es verdad. Muchísimas gracias, Rodrigo Ceballos, por este tiempo y por la predisposición para atendernos. No, al contrario, un gusto y que tengan un buen día. Igualmente, y esperamos tenerlo de vuelta por aquí. Así pasaba Rodrigo Ceballos en Mañanas Informativas. Nosotros vamos con el informe.